La entrega de hoy de castigos desagradables que los humanos infligieron a otros humanos es una que estamos seguros de que la mayoría de ustedes, si no todos, han oído, y es quizás la forma más famosa de castigo en la historia, la crucifixión. Es el método por el cual los cristianos creen que su Mesías, Jesucristo, fue asesinado, y en la actualidad se usan cruces pequeñas en el cuello, se llevan en los bolsillos y se caen de las paredes en películas sobre personas poseídas. Desde que el cristianismo se extendió a países de todo el mundo, este instrumento de tortura se ha convertido en un artículo común, pero la crucifixión tiene una historia larga y compleja, además de ser la causa de la agonía de Cristo, y hoy veremos todo eso. El origen de la frase Via Crucis, una frase que a veces usamos para hablar sobre padecimiento extremo, se deriva de la palabra latina para cruz. Se suponía que este método de ejecución causaba lo que podríamos llamar un padecimiento insoportable. También se suponía que era lento, y dado que a menudo se crucificaba a las personas donde el público los veía, se creía que actuaría como un elemento disuasorio y haría que las personas lo pensaran dos veces antes de cometer un delito. También estaba destinado a ser humillante. Todos hemos visto imágenes de personas en cruces con sus regiones inferiores cubiertas por un trozo de tela, pero este quizás nunca fue el caso en la vida real. Estabas colgado con todo colgando. La crucifixión era una advertencia para todos, una retribución escrita por el Estado. Esto es lo que obtienes cuando te metes con nosotros. Había muchos tipos diferentes de castigo que podrían describirse como tipos de crucifixión. A veces se dice que el empalamiento es una forma de crucifixión, aunque si una persona se encuentra empalada no vivirá mucho tiempo debido a los órganos perforados y la pérdida de sangre, por lo que no es lo que pensamos al hablar de una crucifixión. En otros casos se puede atar a una persona a algo con una cuerda y luego dejarla durante días hasta que muera. Una vez más, un destino similar, pero sin ese componente clave de un implemento en forma de cruz. Los orígenes de la crucifixión se remontan mucho antes de que Jesús de Nazareno fuera crucificado. Los persas habían estado crucificando a malhechores desde el año 400 a.C., y hay evidencia de que los asirios y los babilonios puede que hayan estado poniendo a personas en cruces cientos de años antes. Sin embargo, los antiguos griegos estaban menos interesados en la crucifixión, refiriéndose a métodos como dejar que los condenados bebieran veneno. Pero el historiador Heródoto menciona al menos un caso. Escribió que después de capturar a un general persa, el ejército lo clavó a una tabla y lo colgó. Alejandro Magno es el único hombre responsable de exportar la crucifixión desde Persia y esparcirla al mundo occidental, y de hecho crucificó a miles de sus enemigos. No pasaría mucho tiempo hasta que los romanos lo adoptaron, y ellos fueron los que realmente lo perfeccionaron, pero a menudo no crucificaban a los suyos. Este terrible método de matar solía estar reservado para extranjeros y cristianos extranjeros, aunque algunos esclavos y soldados que se habían deshonrado también puede que hayan sido crucificados. Una persona crucificada solía morir en unas pocas horas. Había muchas formas en que una persona podía morir, como por asfixia por estar colgada de una manera que le impedía respirar adecuadamente. También podían haber sido gravemente heridos por golpes antes de ser colgados en la cruz, y simplemente morir por sus heridas una vez allí. Pero algunas personas lograban aguantar durante unos días. A los soldados romanos se les dijo que vigilaran los sitios donde se crucificaba a las personas, y si esa persona duraba demasiado podían romperle las piernas para evitar que pudiera pararse derecho y llevarlo a la asfixia, o simplemente podían clavar una lanza a través del corazón de la persona. Si quieres saber cómo podía ser, imagina esto. Te acuestan y te atan las manos y luego te las clavan a los lados de una cruz. Esto no solo causa un dolor inmenso, sino que también pierdes la sensibilidad en esas manos debido a los nervios cortados. Luego tus pies se clavan en la parte inferior de la viga, pero de tal manera que las rodillas se doblan ligeramente. Esto significa que puedes empujarte hacia arriba para aliviar un poco la presión de la parte superior, pero recuerda, a veces los soldados te rompen los huesos de las piernas para que sea aún más doloroso y más difícil. Una vez que se pierde este soporte, los brazos se sacan gradualmente de sus órbitas. El peso de tu propio cuerpo causa la expansión del pecho y los pulmones, y sin forma de levantarte para aliviarlo, conduce con rapidez a la asfixia. Básicamente te ahogas hasta la muerte. El corazón también sufre por este peso, e incluso puedes morir de insuficiencia cardíaca antes de que tus pulmones se agoten. No importaba qué te mataba, era una forma agonizante de morir. En algunas cruces podía haber algún tipo de apoyo en forma de reposapiés, extendiendo el tiempo que te tomaba morir, a veces hasta unos días. Pero, ¿cómo sabemos que esto existió? La respuesta simple es que los romanos lo registraron y muchos historiadores lo detallaron bastante. Algunos de los escritores expresaron que la crucifixión era cruel y un crimen contra la humanidad. El estadista y filósofo romano Cicerón, que estuvo presente durante muchas crucifixiones, escribió que era un castigo de lo más cruel y repugnante. Sin embargo, era popular entre las masas, y se cree que después de que Espartaco lideró una revuelta de esclavos, miles de sus seguidores vieron su fin en la cruz. Espartaco murió en batalla y no tuvo la oportunidad de subirse a una.
que de seguro era una mejor forma de morir. Sin embargo, la cosa en la que se crucificaba a una persona no siempre era una cruz, a veces era solo un palo, y eso se llamaba crux simplex. Luego hubo una versión con una viga transversal unida a la parte superior en forma de T, y esto se llamó crux comisa. El que la mayoría de ustedes conoce y que se convirtió en un símbolo se llamó crux in misa. A pesar de que se ha utilizado en miles de personas, los arqueólogos solo han desenterrado un esqueleto de un hombre que fue crucificado por los romanos en la época de Jesús. Este individuo encontró su fin en el primer siglo, y después de algunos desacuerdos entre arqueólogos, se acordó que sus piernas estaban unidas con un clavo. Sin embargo, tenía las manos atadas y no clavadas, y probablemente murió asfixiado. Otro asunto que se debate a menudo es si la víctima tenía que llevar la cruz por su cuenta al lugar de ejecución. Esto es muy poco probable porque la persona a menudo tenía que caminar una distancia considerable hasta el sitio. Sabemos esto porque los romanos escribieron sobre al menos uno de esos sitios. La cruz completa generalmente pesaba cerca de 135 kilos, por lo que cargar tanto peso con los pies descalzos una larga distancia hubiera hecho que esos condenados calificaran para la competencia de hombres más fuertes del mundo. Ahora se piensa que podrían haber llevado solo la viga transversal, que podía haber pesado cerca de 45 kilos, pero incluso eso no habría sido fácil. ¿Pero la crucifixión siempre resultaba en muerte? No, y de hecho hay relatos escritos de personas que sobrevivieron. El historiador romano judío del primer siglo, Tito Flavio Josefo, escribió esto: vi muchos cautivos crucificados y reconocí a 3 de ellos como viejos conocidos. Lo lamenté mucho en mi mente y con lágrimas en los ojos me acerqué a Tito y se lo conté. Inmediatamente ordenó que fueran bajados y que se los cuidara con el mayor cuidado hasta su recuperación. Sin embargo, 2 de ellos murieron bajo las manos del médico y el tercero se recuperó. El problema es que no escribió sobre la forma de crucifixión que habían soportado los hombres. Debió haber sido de un tipo que no provocó una muerte rápida, así que tal vez fueron algunos de los afortunados que consiguieron un reposapiés. Quizás simplemente fueron atados y no clavados directamente a la cruz, y asumimos que no fueron apuñalados en el corazón con una lanza. Sin embargo, nunca lo sabremos. Pero la mayoría de las veces no se mostraba piedad. Dado que ningún romano quería ser asesinado por un esclavo infeliz, una forma de asegurarse de que eso no sucediera era amenazarlos con la posibilidad de crucifixión. Gracias al historiador romano Tácito sabemos de un esclavo que mató a su amo, un venerado senador romano. Como castigo, el esclavo iba a ser ejecutado por crucifixión, pero los romanos querían dar un ejemplo de este caso y crucificaron a otros 400 esclavos del hombre asesinado, muchos de los cuales eran mujeres y niños. El razonamiento fue que los esclavos debieron haber protegido a su amo, y como permitieron que ocurriera el asesinato, eran cómplices y debían ser castigados. Esto, dijeron, inspiraría a otros esclavos a ayudar si algo así volviera a suceder. Tácito escribió sobre este caso en un libro llamado Anales y describió una declaración de un senador: ¿quién de nosotros será rescatado por sus sirvientes, quienes, incluso con el temor del castigo, no consideran nuestros peligros? No todas las personas eran tan incondicionales en ese momento, y Tácito escribió que muchos protestaron el asesinato de mujeres y niños. No fueron escuchados y las ejecuciones siguieron adelante. Una turba se reunió y volvió a protestar, pero llamaron a los guardias y la turba fue sometida. Parece que las cosas no han cambiado mucho. Luego está el grotesco caso de una niña de 13 años que fue crucificada un par de cientos de años después. Su nombre era Eulalia de Barcelona. Durante la persecución de los cristianos fue torturada 13 veces. Primero la metieron en un barril lleno de púas y fragmentos de vidrio. Luego la azotaron por si acaso. Si eso no fuera suficiente, su carne ahora desgarrada fue peinada. No con un peine de plástico, sino con un instrumento de hierro con dientes afilados. No repasaremos toda la experiencia, pero la crucificaron y luego la decapitaron. Siglos después, los japoneses introdujeron la crucifixión, y como es sabido, en 1597 26 cristianos fueron crucificados. En los años 1860, un joven japonés fue crucificado con las piernas abiertas, y de hecho hay una fotografía de esto. La leyenda lo describe como el sirviente Sokichi, crucificado a la edad de 25 años por matar a Anikisasuro, hijo de su maestro Nuisuke en el pueblo de Kiso. Una vez más, matar amos era un crimen del que debía hacerse un ejemplo. A principios del siglo XIX, un misionero en Birmania dijo que ocurrió allí. Esto es lo que escribió y tenemos que advertirte que es bastante gráfico. A 4 o 5 personas, después de haber sido clavadas de manos y pies a un andamio, se les cortó la lengua, luego se les abrió la boca de oreja a oreja, después se les cortaron las orejas y finalmente se les abrió el vientre. Más de un siglo después, un hombre australiano llamado Herbert James Ringer Edwards fue crucificado. Era un prisionero de guerra y había estado construyendo el famoso ferrocarril de Tailandia a Birmania bajo los japoneses. A él y a otros los atraparon matando ganado para comer. Los soldados japoneses los colgaron con alambre de cerca a un árbol y los golpearon. Luego los dejaron para morir.
Otros le escabulleron comida y después de 63 horas lo bajaron. Vivió hasta la edad de 86 años, pero 2 de los que habían estado colgados con él no sobrevivieron. Hoy, en Arabia Saudita, todavía se practica una forma de crucifixión, aunque allí la persona es primero ejecutada por decapitación y luego su cadáver se cuelga de una viga. Amnistía Internacional escribió: el cuerpo con la cabeza separada cosida hacia atrás se cuelga de un poste en público o contra él para que actúe como disuasivo. ¿Encontraste este tema tan fascinante como nosotros? Sabemos que te gustan los temas oscuros e interesantes, así que ve a ver El Toro de Falaris, el peor castigo en la historia de la humanidad. Y no te olvides de dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido.